Sí, ¿cierto? Perfecto. Bien, vamos a... el tiempo va a volar, así que vamos a enfocarnos de frente en la temática que para la cual nos han convocado. Agradezco, de hecho, mucho la convocatoria de los amigos de Transparencia. Todos ustedes son de las redes, ¿cierto? Entonces, súper interesante e importantísimo el trabajo que están realizando. Esta sesión tiene como objetivo entonces ver el tema de rápidamente el global, el tema de actos preparatorios de las obras, ¿cierto? Y empalmarlo y ver cómo el tema de los estándares de integridad efectivamente entran a tallar como una metodología pues súper necesaria, súper importante también en esta situación tan compleja de la corrupción, de la falta de integridad, de la ética que hay que asegurar en el tema de la compra, ¿no? Entonces, dicho esto, amigos míos, hay un pequeño PPT, voy a compartir, ¿ya? Cualquier cosa, por favor, pregunten, comenten, o si no, nos guardamos las preguntas al final si gustan, ¿no? Como ustedes consideren adecuado. Claro, pregúntenme sobre el tema, ¿ah? No sobre otro tema. Bien, miren, vamos a ver entonces este tema, tal cual como mencioné, obras públicas y estándares de integridad, actos preparatorios. Vamos a hacer como un abreboca primero del tema de la normativa, de la parte teórica y del tema casuístico. Y sobre eso vamos a estar metiendo el tema de los estándares para ver efectivamente cómo a nivel de red de integridad, estamos llamados efectivamente a observar, verificar, ayudar a la supervisión, ayudar a la gestión, hacer el tema de las alertas tempranas, etcétera, ¿no? Todo bajo esta metodología de estándares de integridad. Bien, dicho esto, a ver, está claro que el país en lo que es infraestructura, y vamos a partir de esa manera, obviamente tiene un Goliat, pero enorme, tremendo y súper complicado que vencer, ¿cierto? Según el PNIC, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del 2019, que ya con este plan de infraestructura sostenible para la competitividad del 2022 al 2025, nos establece cuáles son las obras priorizadas o los proyectos priorizados a nivel nacional por sector. Ya, pero ¿eso qué tengo que ver yo, Manuel? ¿O qué tiene que ver mi región? Obviamente, todas las regiones, gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos nacionales, tienen que trabajar de manera transversal este aspecto que es tan importante para cerrar brechas a nivel nacional, porque son brechas nacionales, ¿ya? Entonces ahí está, miren la tremenda cifra que hay que combatir, más de 146.622 millones de soles, es una brutalidad de dinero. Solamente para que se den una idea, el gobierno regional probablemente por decir, Jamarca, no llega ni siquiera a 3.000 millones de soles en presupuesto para un año. Pero la brecha que tiene el país es más de 146 y la priorizada. ¿Y qué quiere decir? Que la brecha total, estamos hablando de más de 500.000 millones de soles. La brecha en el Perú está creciendo en vez de achicarse en lo que es infraestructura. Entonces, tremenda responsabilidad. Manuel, pero esto que tiene que ver con el tema de los estándares, es que obviamente el tema de los estándares no pueden verse aislados del tema de la eficiencia. Por eso vamos a ver los estándares en el acto preparatorio, entre ellos el tema de, ¿no?, la gestión integral del proyecto. Entonces, no hay cosa como primer análisis, ¿no?, sobre este primer punto relacionado a los estándares. No hay cosa más antiética, más corrupta, ¿no?, que la ineficiencia misma. Pero ¿cómo es eso? ¿La ineficiencia es una cosa y la corrupción es otra cosa? No. Recuerden que si es que esa es la brecha y anualmente dejamos de ejecutar más de 28.000 millones en promedio por año, literalmente, amigos míos, con ciudadanos peruanos, ¿cierto? Como nosotros, todos los días mueren. O sea, no es un tema de que, ay, pobrecito, que espere. No, no, no. Mueren. Mueren por falta de infraestructura en hospitales, mueren por falta de infraestructura o de equipamiento médico especializado, mueren por falta de obras de saneamiento. No, ¿qué tiene que ver el saneamiento? Saneamiento, agua potable, alcantarillado. Claro que sí.
Entonces, no es cualquier cosa. Niños que deben estar en el colegio y que no lo están porque no hay infraestructura, literalmente están en las calles y a expensas de todo lo que pueda suceder. Entonces, este es el primer a nivel de abreboca, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la infraestructura en el país, que es tremendo. Bien, hace poco ganó pues Milei, ¿no? En Argentina, ya es el nuevo presidente. ¿Y por qué tiene que ver con este tema de los estándares? Muchísimo. Él entra y señala algo que todos los países en una buena gestión conocen y saben, que es la brecha de infraestructura para que se vaya achicando a nivel regional, local o nacional en un país, ¿cierto? Tienes que utilizar de diversas estrategias, entre ellas asociaciones público-privadas, concesiones, obras públicas y proyectos en activos. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día a nivel nacional, al menos en lo que es nuestra realidad peruana, ¿cierto? A diferencia de la realidad chilena, a diferencia de la realidad mexicana antes de AMLO, qué decir a nivel norteamericano o europeo, en la realidad peruana, la brecha de infraestructura todavía se va cubriendo en más del 50% a través de obra pública. ¿Y por qué hablaba de mi ley? Porque obviamente él entiende, y ya es un mensaje que ha dado, que el grueso de la brecha de infraestructura se va a cubrir a través de privado, asociaciones público-privadas, no por obra pública clásica. El actual ministro de Economía también está haciendo el esfuerzo y está ya empezando a hablar de que la obra pública o la brecha de infraestructura se tiene que cubrir también a nivel de asociaciones público-privadas y ya subió el porcentaje. ¿Qué tiene que ver esto con los estándares de integridad? Otra vez, vamos a ver el tema de la gestión integral de un proyecto. ¿Y eso qué quiere decir? A nivel de un gobierno regional o un gobierno local o un ministerio, independientemente cuál sea el nivel de gobierno, ¿cierto? Uno de los principales problemas que tienen las gestiones, cualquiera sea esta que entra, es, viene el alcalde, está el gobernador o está el ministro y vienen los gerentes o los directores y los superasesores y le dicen, ok, esto es nuestra cartera de proyectos y estas son las formas de ejecución que tenemos. Y por ahí salen ideas iluminadas, ¿cierto? ¿Cómo gestionamos el proyecto? Por administración directa, dirán algunos. Otros dirán, no, lo haremos por contrata. Otros dirán, no, lo hagámoslo por proyecto en activos o concesiones, etcétera. Entonces, eso, amigos míos, es un primer punto de vista y enfoque en la cual las redes de integridad tienen que entrar a tallar, porque son una de las primeras decisiones que toman las gestiones a la hora de poder y querer e intentar ejecutar un proyecto de inversión pública. Ok, el país entonces tiene un montón de normativas. Este es, yo le digo, una hemorragia de normas, ¿no? ¿Y por qué? Porque claro, como la brecha de infraestructura es tan grande, solamente en la región de Cajamarca o en la región de Arequipa o en la región de Cusco o en cualquier región, la brecha de infraestructura de esa región es inmensa, es tremenda. El hospital allá en Cusco, en Lorena, estuvo parado más de 7 años. El hospital Bernales también, ¿cierto? El tema de la vía expresa. En fin, tenemos muchas obras paralizadas. La carretera central aquí, ¿no? El tema del centro vial amazónico. Cada uno, carretera central, más de 12.000 millones, como parte del estudio de preinversión que hizo el gobierno regional de Lima. Ya hizo un estudio de preinversión, pero está parado o estuvo parado más de 7 u 8 años con cargo a que el proyecto declarado viable estuvo pues hace más de 16 o casi 20 años. Ok, pero ¿qué mensaje quiero dar con esta información? La brecha de infraestructura es tremenda, inmensa en el país y eso hay que acortarla, porque acortando la brecha, ¿y qué significa? Dando más infraestructura a la sociedad, subimos por supuesto el nivel de vida, generamos un tema de riqueza, ¿no? Un círculo virtuoso donde el Estado paga al privado por una buena ejecución de obra, el privado por supuesto aumenta el tema del empleo y paga a sus empleados, tributa y todo lo que eso implica desde el punto de vista de una buena gestión, por supuesto. Pero ¿cuál es el problema? Como la brecha es tan grande y el Estado trabaja
a un modo quizás no tan acelerado, ¿no? No tan rápido, la brecha va creciendo en vez de achicarse. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Nuestros amigos del MEF, por ejemplo, es entre un poco asustados o muy emocionados, dicen, ok, agarremos contrataciones del Estado, agarremos administración directa, agarremos concesiones, agarremos proyectos en activos, agarremos el tema de contrataciones de Estado a Estado que tan de moda está, ¿cierto? Obras por impuesto, en fin. Existen más de 23 regímenes especiales de contratación y me quedo corto, ¿ya? Más de 23. Ahí entonces viene otra vez las redes de integridad. A nivel constitucional, la norma más importante que tenemos en nuestro país indica que, obviamente, para contratar, para que una entidad contrate con un privado, tiene que haber un procedimiento de selección. Y desde la Constitución, en el artículo 76, se le llama a eso licitación pública y concurso público. Y también la Constitución en ese artículo indica que la ley especial establecerá pues los demás procedimientos. Y la ley especial de más carácter, de más aplicación general a nivel nacional es la de contrataciones del Estado. Pero entonces, si eso es así, ¿por qué hay más de 23 regímenes especiales? Porque la norma de contrataciones públicas, las estatales, entre ellas la obra pública, solamente moviliza entre 9.000 a 15.000 millones por año en obra. Muy poquito, comparando con la gran brecha que es de más de 500.000 millones de soles. Entonces el Estado en un ánimo de probablemente desesperado, ¿cierto? Viendo que la brecha aumenta en vez de achicarse, crea un montón de regímenes especiales. Y en vez de generar claridad, en vez de generar eficiencia, en vez de generar de repente predictibilidad, genera muchas veces ineficiencia, falta de claridad y mucha corrupción. Porque donde hay mucho desorden, obviamente el agente, ¿no? Ese mal funcionario o ese mal proveedor entra y entra con facilidad. ¿Por qué? Porque ve que hay un desorden normativo y hay un desorden de gestión y hay un desorden en objetivos no solamente en una institución, sino a nivel nacional. Este es un primer tema entonces. Un segundo tema. ¿El primero cuál era entonces? Ok, tengo una cartera de proyectos de inversión priorizada, tengo que ejecutarla. ¿Cómo lo hago? Esa es la primera decisión donde nosotros tenemos que estar vigilantes. Las buenas y brillantes ideas iluminadas, disculpen que sea sarcástico, van a abundar. Y ahí tenemos que estar para frenar esas ideas brillantes, entre comillas, que lo único que hacen más bien es generar menos transparencia, generan más bien más ineficiencia y obviamente eso repercute negativamente en la sociedad. Como segundo aspecto, ¿cierto? Que también hay que tener en cuenta es, ok, habiendo todo este tema de desorden, estar claros que ahí se mete el tema de la falta de integridad y la ineficiencia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque obviamente hay tantos regímenes, ¿no? Tanta normativa, que muchas veces inclusive los rectores en estos temas ni siquiera lo entienden bien, ni siquiera entienden bien por qué salió una norma con esas indicaciones o con esos alcances. Y ahí el mal elemento, ¿cierto? Que conoce estas deficiencias, conoce estas falencias, va a entrar y se va a servir, pero servir incorrectamente, ilegalmente, de la gestión de una entidad pública y la agarra, la toma, la captura y obviamente eso con un impacto negativo afuera. Ahí la red también tiene que estar, obviamente, vigilante. Bien, miren esto. Este es el panorama real en nuestro país desde el 2019. Manuel, lo que tú dices es muy negativo, ¿no? Pero no es así. Bueno, no me tienen que creer a mí, ¿no? Pero ya saben ustedes, amigos míos, que pueden entrar en este momento a consulta amigable del MEF y ustedes pueden verificar los datos de eficiencia que tiene el Estado o de ineficiencia. Lo cierto es que en el 2019 se dejó de ejecutar más de 27.000 millones, en el 2020 más de 36.000 millones, en el 2021 más de 29.000 millones, en el 2022 más de 28.000 millones y este año
Al 9 de noviembre estamos pendientes de ejecutar más de 78.000 millones. Ya el ministro habló de una recesión. Obviamente un ministro no debería hablar así, ¿no? Pero ya se mandó y dijo que estábamos en recesión y de hecho estamos en recesión. Pero lo cierto entonces es esto. Esto, estos datos, estas cifras reflejan, ¿cierto? La capacidad de nuestros funcionarios y servidores públicos. Refleja la capacidad de gestión del Estado. Esto a nivel nacional, un gobierno local, gobierno regional, un gobierno nacional, programas, proyectos, dependencias, poderes del Estado, organismos autónomos a nivel constitucional. Todas las instituciones, las más de 2.600, tienen una cuota de ineficiencia que alimenta estas cifras monstruosas, tremendas. Eso también hay que empezar a revertir. Manuel, pero yo soy red de integridad. Así que, ¿qué significa? Yo tengo que asegurar que haya transparencia. Claro que sí. Yo tengo que asegurar o ayudar a que haya integridad, obviamente. Yo tengo que esforzarme y ver dónde están las jugadas para evitar temas de corrupción. Eso se espera. Pero también se espera, como dije al inicio, que se combata la ineficiencia. Recuerden, no hay mayor tema de corrupción que un Estado que teniendo dinero deje morir a una persona. Es decir, no estamos hablando de cualquier derecho, sino estamos hablando del derecho fundamental más importante en nuestro país, el derecho a la vida. Entonces, miren qué interesante esta mixtura. Manuel, pero son dos cosas distintas. No, no puede haber eficiencia sin integridad. No debería haber integridad sin eficiencia. Ambas tienen que estar de la mano. Yo no puedo hablar de integridad si es que no ejecuto nada. Es absurdo, ¿cierto? Y no puedo hablar de eficiencia si es que no soy íntegro. Eso es una robadera, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo claro, amigos míos, porque el país lo necesita de hecho, ¿no? Bien, estos son los sistemas administrativos que están vigentes, ya tienen buen tiempo. De tanto en tanto los paran parchando, modificando y pasándoles lustros y todo lo demás. Lo cierto es que estos sistemas están medios arcaicos, ¿cierto? Pero son los sistemas administrativos que mueven a toda institución pública y en general mueven al Estado, permiten que el Estado se mueva. Y todos estos sistemas administrativos que ven en pantalla, presupuesto, planeamiento, control, tesorería, contabilidad, recursos humanos, defensa del Estado, modernización, endeudamiento, inversión y obviamente el tema de abastecimiento, donde entre otros está la obra, tienen que ver con el tema de la procura. Cuando la entidad pública, quien sea, el gobierno regional X, toma una decisión de ejecutar una obra, tiene que activar el sistema de presupuesto, el sistema, obviamente primero el sistema de planeamiento, el sistema de control, el sistema de tesorería, el sistema de... Todos los sistemas, todos sin excepción se activan. No, Manuel, el de recursos humanos también se activa. Recuerden que los que trabajan en el órgano encargado de las contrataciones, los logísticos son certificados, entre comillas, son personal, ¿cierto? Es el capital humano dentro de una organización que tiene y cuenta y debe contar con una certificación de superespecialización en el tema. No pueden entrar a improvisar. Claro que tiene que ver con el tema de recursos humanos. O en un proyecto de inversión igual. Los que trabajan en el tema del PMI, el Invierte P, tienen que estar evaluados y certificados también. Entonces, no es un personal que simplemente, aunque no es no es que simplemente, ¿no? Pero no solo pasó un CAS, no solo participó en un concurso público de méritos, sino que además tiene que contar con un tema de certificación del órgano rector. No, Manuel, pero en el tema de modernización del Estado no tiene nada que ver con contrataciones o con la obra pública. Con mucho más razón, el tema de modernización del Estado tiene que ver porque ahí podemos vislumbrar qué Estado queremos, qué Estado buscas. Un Estado donde no se haga nada y no se robe. No, pues, pero no, tú mismo has dicho que no es excluyente. No, claro, ambas cosas se tienen que hacer. Se tiene que
ejecutar bien, ser muy eficiente y también hacerlo de manera muy transparente, ¿no? Todos los sistemas entonces se gatillan, se activan, mientras se quiere ejecutar el tema de la obra. Ok, bien. Miren, este es el Sistema Nacional de Abastecimiento. En el 2019 salió este decreto legislativo 1439 y el reglamento 217-2019 es el que lo reglamentó. Y el Perú tuvo que pasar más de 40 años, 40, más de 40, para poder aprobar este Sistema Nacional de Abastecimiento otra vez. Sí, en el 78 salió una norma sobre el Sistema Nacional de Abastecimiento, pero que nunca cuajó, nunca llegó a más, nunca realmente se gestionó correctamente en base a eso que se había aprobado hace 40 años. En el 2018 salió el decreto legislativo 1439 y su reglamento en el 2019, y hoy en día ya tenemos un sistema nacional de abastecimiento. Si bien es un sistema nacional de abastecimiento incipiente, también un poco medio desordenadito, la idea es que está tratando de dar sus primeros pasos para ordenar la casa, nuestra casa Perú, ¿cierto? En el tema de la gestión de la procura. Entonces, este sistema, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Muchísimo, porque dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento encontramos la programación multianual de bienes, servicios y obras. Es decir, hoy en día, ninguna entidad pública, incluidos los gobiernos regionales, pueden ejecutar obras si es que no están programadas multianualmente, mínimo por 3 años. Mínimo 3 años. ¿Esto qué permite? Que el nuevo alcalde, el nuevo gobernador, el nuevo ministro o el nuevo titular de una entidad que entre, ¿no?, a la gestión, no venga con el populismo barato, porque hay harto populismo de las autoridades, ¿cierto? No, que yo quiero hacer, quiero techar la losa deportiva, yo quiero hacer un parque temático de dinosaurios, de Transformers, yo quiero hacer tontería y media, ¿cierto? Eso es o lo que hemos escuchado ahora muy recientemente. Yo quiero que todos los gobiernos regionales tengan su helipuerto y su helicóptero. Y suena súper bien, ¿no? Porque todos hasta lo aplaudieron a este señor. Pero eso es populismo. ¿No? Entonces, para evitar eso y para que más bien nos aseguremos de que ese gobierno regional está haciendo lo que es prioritario, lo que es urgente, que está cerrando brechas de relevancia para el país en educación, salud, trabajo, transportes, ¿no? Poblaciones vulnerables, etcétera, es la programación multianual de bienes, servicios y obras. Es decir, no importa que sea tu gestión o no, haces y te ciñes a esa programación. No importa de qué partido político seas, no importa en qué año has entrado. Si ya hay una programación multianual de inversiones, cíñete a ella y ejecútala. Por tanto, la diferencia para determinar si una gestión es buena e íntegra versus la otra gestión es simplemente ver cuál de las dos ejecutó esa programación multianual de bienes, servicios y obras de manera eficiente y de manera íntegra. No que haya inventado más cosas, no que haya puesto más proyectos, no es que haya salido más en los medios de comunicación a ofrecer, no, no, no. Eso es populismo, sino que la eficiencia se va a medir en función de cuál de estas dos gestiones, con todo su equipo, ¿cierto? Incluido, por supuesto, la red que va a ayudar, es la que ejecutó correctamente, no ejecutó por ejecutar, ¿no? Sino ejecutó correctamente, con transparencia también y con mucha publicidad y rendición de cuentas, esa programación multianual de obras. Interesante, ¿no? Así vamos acortando el populismo. Y también este Sistema Nacional de Abastecimiento tiene que ver con el tema de la obra, sobre todo aquí, en la gestión de adquisiciones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la gestión de adquisiciones, bajo el Sistema Nacional de Abastecimiento, estamos hablando de el término adquisiciones en su terminología más amplia. No es adquisiciones solamente de bienes, sino que cuando hablamos dentro del sistema de abastecimiento de la gestión de adquisiciones, estamos refiriéndonos a bienes, servicios y obras. Y también obras. ¿Qué quiere decir? Que bajo el Sistema Nacional de Abastecimiento
La ejecución de las obras se va a ver dentro del componente de gestión de adquisiciones, bajo este término amplio de adquisiciones que también incluye obras. Y el otro componente que es administración de bienes, que en buena cuenta podríamos hablar del equipamiento que tiene que llegar a la obra. Solo para que se den cuenta de esto, que es un problema nacional tremendo. Esto sucede en el Ministerio de Salud, sucede en el Ministerio de Transportes, sucede en el Ministerio de Educación, muchas veces sucede en las universidades públicas, sucede mucho. ¿Qué cosa? Estas instituciones, ¿no? Casi todas pasan por esto, ¿ya? Pero es un problema tremendo y que la red, si advierte y está con los ojos aquí, va a poder meter estándares de integridad para evitar. ¿Qué cosa? La institución convoca la ejecución de la obra, por ejemplo, para construir un hospital. Obviamente el hospital se necesita, claro que sí. ¿Está justificado? Sí, sí, sí. ¿Es un hospital nivel 2.1 o 2.2? Perfecto. Genial. Lo mejor de Sudamérica total, ¿no? Todo muy bien. Muy bien. Todo hasta ahí parece excelente. La sociedad está feliz, los medios de comunicación están publicitándolo. Tú mismo como red dices, claro que sí, esto tiene que salir porque va a ayudar a la sociedad. Pero ¿qué sucede? Ejecutan la obra y aparte lanzan un proceso de licitación pública para el equipamiento. ¿Qué sucede lamentablemente a nivel nacional? Que muchas de las licitaciones de las obras se caen, se cancelan, se declaran nulo, se apelan, no se contratan o habiéndose contratado, se resuelven, se declaran nulos o se van a arbitrajes. Esa es la triste realidad de las obras en nuestro país. ¿Y qué sucede con estas miles de instituciones que convocan de esta manera por separado? En algún momento, ¿no? Estas obras se paralizan por las controversias que pueden durar de 3 a 5 años, pero mientras tanto adjudicaron ya los equipos sofisticados que se iban a instalar en el hospital. Entonces, llegan los equipos y están listos para instalar. ¿Dónde? Si no hay infraestructura. Pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, y estos equipos que ya se contrataron, que se adquirieron, están oxidándose en almacenes y pierden la garantía técnica. Y sigue el hospital sin terminar de construirse. Esto es corrupción, esto es ineficiencia, ¿cierto? Esto es una robadera y un perjuicio económico al Estado brutal. Esto sucede en la misma Contraloría. Esto sucede en las universidades, en poderes del Estado, en todos los ministerios, en los gobiernos regionales. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. Pero como lo sabemos, tenemos que entrar ahí. ¿Cómo? Obviamente, cuando las entidades tienen esta idea interesante y buena de querer construir un hospital, ¿cierto? Tienen que hacerlo bajo una modalidad, bajo la modalidad que se llama llave en mano. Todo incluido, incluido el equipamiento, el montaje y la puesta en funcionamiento. Así evitamos estos problemas, que son casos reales. El Estado pierde cientos de millones al año por este tipo de decisiones ineficientes. La red de integridad está llamada, entre otros ámbitos, sobre todo ustedes, ¿cierto?, en poner las alertas, en advertir estos temas y asegurar que efectivamente este tipo de edificaciones que son de tanto impacto social no se ejecuten de esta manera tan, por decirlo lo menos, tonta, ¿no? O ineficiente. Ok, bien. Si hay consultas, preguntas, háganlo, ¿ah? La ejecución correcta es la ideal, es el ideal, dice Alex, y debe ser orientación de toda la gestión, claro que sí, pero también debemos precisar que existen pasivos, unos más complejos que otros, que también influyen en la oportunidad de avanzar la ejecución por más voluntad técnica y política que tengamos. Hay un montón de situaciones que va a hacer que la obra no salga o que el proyecto no avance. Eso lo sabemos. Y es más, muy bien ahí el comentario, porque yo me atrevería, no me atrevería, afirmo, porque he hecho análisis y estudios sobre estos temas, y ustedes los pueden verificar también en sistema, lo siguiente. En un proyecto cualquiera, ya agarremos un proyecto, por ejemplo, del MTC de 600 millones de soles. Es un proyecto de 600 millones de soles, es más o menos grandecito, ¿cierto? Es grande. ¿Qué sucede?
El proyecto de inversión, desde que se declara viable hasta el tema de la liquidación de la obra, ¿no? Demora más de 20 años. 20 años, amigos míos. Manuel, ¿y cuánto debió haber durado? Probablemente esto debió haber durado todo incluido, en el peor de los casos, 3 años y medio. 20 años, que es lo real que sucedió, versus 3 años y medio, que era lo ideal que suceda. Pero, ¿dónde está el problema? Porque en el ciclo del proyecto, ¿cierto? Hay varias etapas. Por ejemplo, la etapa de preinversión. La etapa que sigue es la de inversión y la otra es la posinversión. ¿Dónde está el problema? En el tiempo, hablando solamente de tiempo, porque el otro problema es recursos, ¿cierto? Aunque no lo crean, amigos míos, el problema en tiempo no es el tema mucho del tema de contrataciones del Estado o de la obra pública de contrataciones del Estado. ¿Hay un problema ahí? Sí, pero en este ejemplo que estoy dando de un proyecto de inversión, ¿cierto? El grueso, el problema más grande está en la fase de preinversión. Sí, estamos hablando casi de 15 años, ¿no? Tirados en la fase de preinversión. 15, algo que se supone que es priorizado. Ahí también la red tiene que entrar. Todos los gobiernos regionales tienen una cartera de proyectos priorizado. Todos los gobiernos regionales, mínimo un mes, tienen que reunirse a nivel de comité de inversiones para tomar decisiones sobre esa cartera priorizada. Y si es priorizada, tienen que asignarle los recursos públicos que se requieren. Esa es gestión. Entonces, imagínate esto que sucede en la práctica. Otro caso real. En el gobierno regional D, no voy a decir cuál es el gobierno regional, tienen un proyecto de irrigación de 60 millones, de más de 60 millones. Caso real. Pero todos los años ese gobierno regional le asigna un presupuesto de 3 millones. Ese gobierno regional tiene un presupuesto anual de más de 3.000 millones, más de 3.000 millones por año. Pero ese gobierno regional con su gestión considera que este proyecto que es priorizado de 60 millones requiere tener un presupuesto por año de 3 milloncitos. La pregunta es, si el gobierno regional le asigna solamente 3 millones cada año a un proyecto de 60 millones, ¿cuándo terminará de ejecutarse el proyecto? ¿Se dan cuenta? Ok. Y claro, esto ha sido un poco cambiado con la nueva normativa de la ley de ejecución de obras por administración directa, que era un tierra de nadie. Pero entonces, aquí que estamos viendo, amigos míos, como están viendo hasta acá de lo que estoy mencionando y de lo que se está comentando, es gestión, 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 gestión. Las normas, sí, las normas no son muy claras, no ayudan mucho, habría que mejorarlas, sí, 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 claro que sí, pero las principales motivaciones o situaciones que generan efectivamente la demora en la consecución de las ejecuciones de los proyectos y de las obras, ¿qué cosa es? La pésima gestión. Y dentro de la pésima gestión, que hablamos de ineficiencia, también de corrupción, mucha corrupción. Y no solamente eso, sino que dentro de ello también, y ahí la responsabilidad, la tremenda responsabilidad que tienen las redes de integridad o los medios de comunicación o el ciudadano de a pie, que en ese ánimo de querer hacer el bien, miren, en el ánimo de querer hacer el bien, de repente el resultado que obtengo es que hice algo malo. ¿Pero cómo es posible eso? Sí, imagínate esto. Viene un ciudadano, entre comillas, ¿no? Y denuncia un tema sobre la obra X del gobierno regional. ¿Sí? Denuncia y tú dices, bien, hay que recibir la denuncia. Claro que sí, pero esa denuncia hay que evaluarla, porque no todo lo que se denuncia es cierto, no todo lo que se denuncia es correcto. Por eso existen también denuncias maliciosas, ¿cierto? Pero ¿qué logró ese mal elemento? Paralizar una obra. La paralizó.
y paralizó la gestión, ¿cierto? Pero habrá otros ciudadanos, eso sí, ciudadanos con mayúscula, que denuncian un hecho real, un hecho verificable, un hecho tangible, un hecho fáctico y probable. Genial, bien recibido. Y eso, Manuel, pero también va a paralizar. Es que obviamente si hay un hecho irregular, la cadena, lo que viene sobre ese hecho irregular es todo un desastre. Y por tanto, advertir a tiempo sobre ese hecho irregular más bien hace posible que se corrija a tiempo y no tenga como consecuencia la ejecución de la obra esos resultados desastrosos que, si no se hubiese denunciado, obviamente obtendrías después. Como por ejemplo, sobrevaloraciones increíbles, direccionamientos bochornosos, ¿cierto? Controversias interminables, como lo que vemos todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Ok, sí, esas cosas hay que saber medir. Por eso la responsabilidad de la red es, uno, lo que están muy bien haciendo ustedes, se están capacitando. No podemos improvisar aquí, ¿no? Porque queriendo hacer el bien, de repente estropeamos la cosa. Por eso hay que estar con nuestros cinco sentidos, ¿cierto? Y conocer esto en general y estar con ojos vigilantes, pero con sustento, ¿no? Con mucho sustento. Bien, miren. Bueno, estos son datos generales, no voy a mencionarlo, estos lo pueden ver en su material, no se preocupen, ¿no? Quizás a algunos les interese esto, aunque yo creo que el esfuerzo que ustedes deberían poner, me atrevo a decirlo, disculpen así, es en las contrataciones mayores o iguales a 8 UITs, ¿cierto? Pero ya saben que también muchos gobiernos regionales utilizan en demasía las contrataciones menores o iguales a 8 UITs. Y miren esto, la realidad del Perú en el 2023 al 4 de noviembre es que en contrataciones menores o iguales a 8 UITs estamos gastando más de 10.000 millones de soles bueno, de lo que va el año. Y ahí hay mucha corrupción también, porque ahí ya no hay proceso de selección, ¿cierto? Es casi a dedo. ¿Pero qué tiene que ver esto con las obras, Manuel? Mucho, porque en las contrataciones por administración directa, ¿qué hacen las entidades? Utilizan este tipo de contratos menores iguales a 8 UITs. A dedo, literalmente casi a dedo. El buen funcionario dirá 8 UITs es muy poco, porque la 8 UITs igual o menor a 8 UITs, necesitas que las contrataciones sean rápidas, ágiles. El Estado y el que hizo la norma, ¿no? Los que hicieron la norma, han considerado que el Estado no puede demorarse tanto en una contratación si el monto no supera las 8 UITs. Y si es que supera, ok, sometámoslo a un procedimiento de selección, inclusive con escalamientos o escaladas de trámites y rigores. Por ejemplo, comparaciones de precios, subasta inversa, licitaciones, concursos, simplificadas, contrataciones indirectas inclusive, etcétera. Pero el problema es que el mal funcionario, a diferencia del bueno, el bueno está pensando en avanzar, avanzar y hacer bien las cosas, ¿cierto? Sin robar. Pero el mal funcionario y el mal proveedor, ¿qué está pensando? 8 UITs, qué rico, acá robo, ¿cierto? Entonces, eso no depende de ustedes, eso va a depender efectivamente de que ese funcionario sea bueno o sea malo, ese proveedor sea bueno o sea malo, pero ustedes tienen que estar vigilantes, ¿cierto? Más todavía si es que de repente estas contrataciones son insumos para la ejecución de la obra. Ok. Bien, miren, la normativa ya lo había mencionado, artículo 76 de la ley de la Constitución, norma más importante, la ley de contrataciones y todas sus modificatorias, ya no es texto único ordenado, ahora es ley de contrataciones porque ha sufrido modificaciones después de su texto único ordenado, reglamento y todas sus modificaciones, eso también es un desorden, pero esto es lo que hay que cumplir, ¿cierto? Fases de la contratación. Y antes de entrar a fases de contratación, les diría lo siguiente. Manuel, pero nosotros somos la red. ¿Por qué tenemos que saber la norma?
Obviamente no vas a saber la norma al detalle como el especialista que sí lo debe saber, como el logístico o como el legal o el jurídico de la institución o el legal del proveedor. Ellos tienen la obligación de saber la norma del derecho al revés. Pero tú, que eres de la red de integridad, ¿cierto? Si eres abogado, bien. Y si no, bien también. Pero recuerda esto, yo quisiera ayudar más, Manuel, dirán algunos, pero quiero ayudar con las fijas, con las precisas, dirán algunos, ¿cierto? Con los que meten gol, con la normativa que mete gol, con la que ayuda a evitar que se cometa un acto irregular o con esa norma que ayuda, ¿cierto?, a asegurar que eso que se está haciendo en la gestión está bien. Entonces, ¿qué puedo hacer si yo no tengo todo este tema? Porque esto es un temón, ¿no? Es muy amplio. Ok, una primera forma es, aparte de saber que hay esta norma, ¿no? Yo les voy a pasar a través de Cecilia, ¿cierto? Les van a hacer llegar seguro. Lo que ustedes pueden también bajárselo del internet, ¿ah? Que es el tema de consulta normativa por artículo de la norma de contrataciones del OCE. ¿Qué quiere decir? Es por temática. Ponen un control F, por ejemplo. Oye, yo tengo dudas si es que lo que está haciendo el gobierno regional en este colegio a la hora de aprobar el adicional está bien o no. ¿Hay una duda? Listo, empecemos a aclararla. ¿Cómo? Entras a este buscador, pones adicionales de obra y te van a salir todas las opiniones del OCE sobre obra. Te van a hablar efectivamente del cumplimiento de finalidad, del tema de los porcentajes, del tema de los plazos, del tema de los informes previos, del tema del expediente técnico para el adicional, la aprobación, etcétera. El detalle de información que tú necesitas para saber si tu razonamiento y esa alerta que estás queriendo dar está bien o no. Genial, ¿cierto? Y ahí ya no necesitas ser un súper especialista, pues. Simplemente necesitas leer, ¿no? Y ya tienes un buscador rapidito que te va a permitir tener esa impronta súper expeditiva para ayudar, advertir que la entidad no haga eso, que corrija, o llamarle la atención, ¿cierto? O decir a la entidad, oye, sí, mira, acá está la norma y lo que estás haciendo está súper bien, más bien rápido, ¿no? Porque la sociedad está que lo espera. La sociedad está que espera el colegio. ¿Qué esperas tú en inaugurar? No, no lo inauguras hasta ahora. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Ok, entonces eso se los voy a pasar, me hacen acordar, amigos, ahí lo que me están escuchando, Cecilia, ¿no? Me hacen acordar y ya se los pasamos. Bien, fases de contratación. Ustedes saben que estas tres fases son las que justamente permiten el tema de concretar, ¿no? El tema del contrato en sí de obra. Entonces, en el acto preparatorio, vamos a enfocarnos ahí. Partimos por el tema de planificación que ya habíamos visto, identificación de la necesidad a través del área usuaria, el tema de presupuesto, el tema del plan anual acotado al año, el requerimiento que incluye el expediente, la estandarización no, informe previo de software no, elaboración del expediente, designación de comité y elaboración de aprobación de bases. Eso es lo que deben saber para el acto preparatorio y vamos a ver cómo ahí vamos metiendo los estándares de integridad. Antes de ello, principios. Amigos míos, recuerden esto. El- la norma, como tiene vacíos, deficiencias y hasta contradicciones, para poder el funcionario y el proveedor tomar buenas decisiones y tú como red, ¿no? Hacer hincapié o advertencias sobre esas posibles decisiones, una de las bases legal más importantes son estos principios. Pero son muchos, Manuel. Solamente utiliza dos para poder, ¿no? Llevar bien esa voluntad de querer hacer, ayudar, ¿no? En advertir para que se corrija, para que se refuerce, para que avance desde el punto de vista positivo, ¿no? Dos principios que sí o sí debemos aplicar. Uno, principio de eficacia y eficiencia. El principio de eficacia y eficiencia engloba muchos de estos principios. Por ejemplo, el de sostenibilidad ambiental y social, vigencia tecnológica, el tema de libertad de concurrencia y competencia, entre otros. El principio de eficacia y eficiencia implica, en breve, tenemos que meter goles, pues tenemos que ser eficaces en concretar lo que se ha planificado, porque si solamente queda en papel, no sirvió de nada, ¿cierto? Es un trabajo de escritorio que quedó en papel y finalmente nunca vimos la ejecución. Eso es lo más tonto que puede existir. Pero la eficiencia
tiene tres variables o tres indicadores, ¿no? Que podemos medir. Y esos tres, anótenlo, es algo que tú, cuando hagas tu trabajo de como red, tienes que meterle mucho punche. Oye, no hay calidad. Oye, está a destiempo. Oye, el tema de estás utilizando mal el recurso público. Esas tres indicadores, calidad, tiempo, uso adecuado del recurso público. De esa manera se mide la eficiencia en contrataciones del Estado. ¿Ya? No hay más. Claro, puede haber un montón de más, pero ya desparramas o dispersas el tema de la toma de decisión y no tiene sentido, ¿no? Tres indicadores claros: calidad, tiempo, buen uso del recurso público. Eso tiene que estar presente como sustento en los informes de adicionales, ampliaciones, reducciones, modificaciones convencionales, conservaciones del acto viciado, nulidades, cobro de penalidades, etcétera. No se debe tomar decisiones si es que no aplicas ese tipo de principio. Y recuerden, en ejecución contractual, sobre todo, aplicas el principio de eficacia y eficiencia. Lo aplicas en todas las fases, ¿ya? Pero sobre todo en acto preparatorio y en ejecución contractual. Acto preparatorio que estamos viendo, ¿ah? Y el otro principio, ¿cierto? Que va de la mano también con el de eficacia y eficiencia y se aplica en todos los demás, en todas las demás fases, pero sobre todo se aplica en el tema del procedimiento de selección. Es el principio de integridad. El principio de integridad, sobre todo, se aplica con más fuerza en la fase del procedimiento de selección. Igual aplicas eficacia y eficiencia, pero sobre todo el de integridad. Este principio de integridad igual engloba muchos otros principios: igualdad de trato, transparencia, publicidad, equidad, sí, incluye. Y el tema de integridad, en buena cuenta, implica todos esos demás principios y es, en síntesis, hacer lo correcto, te estén viendo o no te estén viendo. La definición clásica. Es decir, no vas a direccionar, no vas a sobrevalorar, no vas a hacer colusión con los proveedores, no vas a concertar con los demás proveedores para obtener precios como Club de la Construcción. No, nada de eso. Nada que le voy a hacer favores políticos para que después me salga la orden. No, integridad. Nada que tenga que ver con direccionamientos, con sobrevaloraciones, con pago de coimas, con todo lo que ya sabemos que por supuesto es ilegal. ¿Ya? Estos dos principios. Eso ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Que es en el ciclo de inversiones. Obviamente en la programación multianual veo la obra, tengo que programar, no puedo improvisar. ¿Y eso qué quiere decir? Y eso también es para ustedes, amigos de la red. En este momento yo puedo entrar, ustedes pueden entrar también a la cartera de inversiones del gobierno regional de, por decir, Tacna, ¿no? Por decir, entran a la de Tacna. Y al igual que todos los gobiernos regionales, van a ver una sábana de proyectos de inversión, probablemente más de 100 proyectos o más de 200 proyectos de inversión, de los cuales solamente mueven unos 10 o 15, no más. ¿Ya? Los demás hacen la jugada de que sí, que estamos actualizando, estamos viendo la consistencia del proyecto. Tonterías. Es un saludo a la bandera, no lo mueven, no lo hacen, no lo miran, lo manosean, gastan dinero en tonterías porque sacan pequeñas consultorías para mover, pero en verdad no hacen nada. Pero sí tienen una cartera priorizada que es la que ya habíamos mencionado. Y ahí está el tema de la programación multianual. ¿Sabes identificar tu cartera de proyectos priorizados de tu gobierno regional? ¿Sabes en qué nivel de ejecución están en el ciclo del proyecto de inversión? Ok. ¿Sabes que tienen cuánto presupuesto le han asignado para este año? ¿Sabes cómo va la ejecución financiera? Ok. Para todo eso tienes el sistema de seguimiento de inversión pública, ¿cierto? Con tu código único de inversión puedes mapear cualquier proyecto de inversión de tu gobierno regional y puedes hacer una debida diligencia y encontrar alertas sobre eso. En la etapa de formulación y evaluación, miren esto, aquí también la red de integridad puede entrar con fuerza. En la formulación y evaluación, ejemplo, ¿ya? Real, de otro ministerio. Este ministerio tiene un proyecto de casi 400 millones de soles en proyecto, a nivel de formulación y evaluación.
población beneficiaria, impacto social, impacto ambiental, tema de aspecto económico, aspecto en tiempos, todo, formulación y evaluación. 400 millones de soles. Versus lo que realmente sucede en la etapa de inversión. De 400 pasa a 1.000 millones. Una locura, ¿no? Esto que parece irreal sucede en el país todos los días, no todos los meses, todos los días. Y nadie dice nada, pero ahora están ustedes, la red de integridad. Ustedes pueden ver y darse cuenta cómo en la etapa de formulación y evaluación, que era 400 millones, pasa a la etapa de ejecución con un monto actualizado de casi 1.000 millones. ¿Qué pasó ahí? Si se supone que la formulación y evaluación lo hizo un proyectista, ¿qué? ¿Le pagaron por hacerlo mal? Esa institución nunca tuvo la capacidad. Su área de estudios es todo menos un área de estudios. ¿Qué sucede? Ok, muchas preguntas que puedes hacer, pero que son válidas porque hay un dato objetivo. De 400 pasó a 1.000 millones. Y esto es el común denominador. El común denominador a nivel nacional es que de la etapa de formulación a la inversión hay un descalce de casi 40% a nivel nacional. Pero hay proyectos tan escandalosos como este, que es un caso real que les menciono, que pasa de 400 a casi 1.000 millones, y con un informe de consistencia más delgado que yo, que dice que todo está bien. Y obviamente no está bien, pues, ¿cierto? Pero nadie lo dice. Pero tú, la red de integridad. No, pero tú has dicho, Manuel, que yo tengo que hablar con objetividad. Sí, nadie está diciendo que tú vas a denunciar algo, sino que estás advirtiendo que hay este descalce y pides rendición de cuentas, porque el Estado tiene que rendir cuentas. Y el funcionario tiene que acostumbrarse a eso. El funcionario y servidor público no puede estar mirando mal al ciudadano o mal a la red porque le pide información. Recuerden que el funcionario es un funcionario público, hace un servicio público y por tanto se debe al público. Hasta rima, ¿cierto? Ok, eso debe estar clarísimo, amigos míos. Y en la etapa de funcionamiento también. Muchos nos alegramos, y muy bien, muchos nos alegramos porque ya se inauguró el colegio, se inauguró el hospital y la carretera y todo genial. Y foto por acá, foto por allá, cumplimos los estándares, todo chévere, ¿cierto? Y el funcionamiento, porque a cada 2 años el colegio se va a estar cayendo a pedazos, el hospital también, la carretera, qué decir, cráteres por todo lado. Y el funcionamiento, la red también tiene que asegurar, ver, advertir en la etapa de formulación y evaluación y en la etapa de inversión, que están efectivamente considerados esos presupuestos para asegurar y también las estrategias para asegurar el correcto funcionamiento y operatividad de esa infraestructura que ya se construyó, para no tener elefantes blancos. Saliendo de Juliaca para Puno tenemos una piscina olímpica. ¿Alguno de ustedes ha visto esa piscina olímpica? Obviamente con lunas reventadas, sin puertas, sin nada, ¿cierto? Obviamente era un proyecto que no era sostenible, pues, ¿no? Nunca se le dio su mantenimiento, no se aseguró su operatividad, pero probablemente alguien en su momento lo inauguró, se tomó fotitos y todos aplaudieron. Y todo genial. ¿De qué sirvió? ¿Mm? Ok, acá hay un tema de definición de obra, que en síntesis es la actividad de obra, pero súmale el tema de el expediente técnico y el supervisor de obra, todo eso empaquetado, obra. ¿Y por qué digo esto? Esto es muy básico, Manuel, sí, pero recuerda esto, amigo mío. Este es otro caso, de otro ministerio, caso real. Imagínate si eso sucede aquí en Lima, en un ministerio, que no sucede en tu gobierno regional o en una municipalidad. ¿Qué sucedió? Sucedió lo siguiente. El Ministerio X, ¿no? Construyó una infraestructura de 2 pisos con equipamiento llave en mano. Ya está bien, pues Manuel, es la obra. ¿Lo necesitaban? Sí. ¿Había presupuesto? Sí. ¿Era prioritario? Sí. ¿Y entonces qué hay de malo? ¿Robaron? No. Parece que no robaron, no hay denuncias ni nada. Nadie dijo nada. ¿Y entonces dónde está lo malo? ¿Sabes qué sucedió?
En vez de llamarle ejecución de obra, le llamaron servicio de remodelación. En vez de una obra, lo llamaron servicio de remodelación. ¿Qué significa? No hubo alguien que hizo el expediente técnico. No hubo expediente técnico. No hubo ejecutor de obra. No existió. No hubo un supervisor de obra. Obviamente esto no fue un servicio de remodelación. Fue una obra, ¿cierto? Ok, esto sucede. Y qué mejor si alguien lo hace notar y obviamente corrige la situación o evita que esto suceda. Por eso es importante, bueno, no la definición en sí, pero saber que obviamente la obra no solamente es la actividad, sino que implica el tema del expediente y implica también el tema de la supervisión. Bien, acá algunos temas de acto preparatorio, ya sabéis, ya hemos hablado de la planificación, obviamente el tema del presupuesto, el tema de, de las actividades en el POI y el tema de la formulación del PAC son indispensables, ¿no? El área usuaria, por supuesto que debe considerar el tema normativo, porque el expediente técnico forma parte del requerimiento. Se debe identificar y asignar riesgos previsibles de ocurrir. En una obra, ¿cierto? A nivel de acto preparatorio, yo debo consignar el tema de riesgos, identificarlos y mitigarlos, hacer todo un tema de gestión de riesgos. Obra. A diferencia de bienes y servicios en obra, tenemos una directiva del OCE. Esa directiva, por supuesto, es media fofa del OCE, ¿no? Pero es, es una directiva que mal o bien ha ayudado, hay que mejorarla, por supuesto, pero mal o bien ha ayudado. ¿Por qué? Porque pone sobre la mesa algo que sucede y sigue sucediendo, por más directiva del OCE que haya, ¿no? Pero en algo ayuda. ¿Por qué? Porque nos permite identificar, ¿cierto? O mejor dicho, nos permite exigir que en el expediente técnico de obra haya un tema de identificación, asignación de riesgos y un tema de gestión de los mismos. Ejemplo, caso real de otro ministerio que no voy a decir su nombre. Un tema de adecuación vial, más de 20 millones de soles la obra. El ejecutor de obra pone sus letreritos, pone su campamento, pone sus materiales, pone su equipo, hace el tema de los cercos de seguridad, está listo para comenzar la ejecución, porque ya obviamente había ganado la buena pro, había firmado el contrato, todo está ok, ya le designaron al supervisor, le entregaron el expediente, los adelantos, todo está excelente. Al 0 punto no sé cuánto por ciento, ni el 1%, ¿ya? De ejecución de obra, porque no había hecho nada todavía, pone la maquinaria sobre la pista que iba a empezar a hacerse el tema de adecuación vial y a la mínima vibración revienta redes de sedapales secundarias y redes domiciliarias, ¿no? Las secundarias y las domiciliarias. Ese es un caso real, acá en Lima, de un ministerio. ¿Qué hace el contratista? Paraliza la obra, mientras la entidad se supone que le apruebe la adicional. La entidad demora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses en tomar una decisión. Mientras tanto, el ejecutor de obra, ¿qué hace? Le pide ampliación de plazo con gastos generales. Solamente en gastos generales pidió más de 1,5 millones de soles. Un tema real. ¿Esto qué significa en terminología simple? Que el ejecutor de obra gana dinero sin ejecutar nada. ¿Mm? Nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Por qué sucede esto? Porque en el expediente técnico de obra no se había considerado, ¿qué cosa? La liberación de interferencias de Sedapal. Pero ¿cómo? Yo soy abogado y sé eso, ¿no? Un ingeniero, por supuesto que también lo debe saber. Pero ¿por qué no lo hicieron? Sabiendo que esto iba a suceder. Y sucedió. Muchas veces lo hacen porque quieren que suceda. Entonces ahí la red tiene que entrar y decir, oye, quiero ver tu tema de gestión de riesgos para la obra. Y empiezas a chequear. Y empiezas a revisar si hay coherencia, si hay lógica, si mapea en base a la naturaleza de la intervención de la obra, ¿cierto? Riesgos que pueden suceder, riesgos climáticos, riesgos efectivamente de interferencias.
¿no? Riesgos de suelo, de rocas, estudios que debieron haber estado y que no están presentes dentro del expediente técnico de obra. Para eso ustedes seguro tienen ya un listado, si no yo se los voy a proporcionar también, un listado de estudios que sí o sí tienen que estar por expediente técnico de obra según objeto contractual. Cosa que ustedes dicen, oye, según esto tienes que tener estos estudios. Si no, esto está mal. No necesitas ya ser un experto en el tema, pero sí advertir del listado del contenido del expediente. Si no está este estudio de rocas, no está este estudio de suelos, no está este estudio de aguas, ¿cierto? Hídrico, está claro que hay que observar, hay que advertir. No para paralizar el tema de la toma de decisión, sino para evitar más bien que después el Estado esté pagando dinero que no debió haber pagado, para que después la obra no esté paralizada. Qué interesante, ¿cierto? Un trabajo súper oportuno de la red. Ok, acá hay, buenas tardes, el video material será emitido. Ok, acá hay, muchas gracias. Sí, me encuentro registrado en el súper, perfecto. Ya, se ha ido al súper, creo. Sigamos. El expediente técnico tiene que tener toda esta información: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto, análisis de precio, fórmulas polinómicas, calendario, fecha, estudios básicos y específicos, estudio de impacto ambiental, otros estudios. Ok, si tú no eres especialista en la obra, ¿cierto? Dentro de la red probablemente hay ingenieros y esto lo saben mejor que nosotros mismos. Muy bien, pero si no, por supuesto tienes que tener esta noción general del contenido de un expediente técnico de obra, con esos cuadros que te voy a dar también de contenido de estudios específicos y generales que deben estar sí o sí, estudios básicos y específicos, y que simplemente es un tema de checklist que tienes que hacer, ¿no? Entonces, claro, ese contenido es importante. No solamente para evitar, inclusive, ¿no?, problemas en el procedimiento de selección, porque hoy en día hay procesos de selección que se declaran nulos, se caen por algo tan simple como esto, ¿no? Y triste. El proceso de selección se convoca. Como parte de las consultas y observaciones, los proveedores hacen sus consultas y observaciones, presentan sus propuestas cuando se integran las bases, se admite la propuesta, se otorga la buena pro y el que perdió, saca un as de la manga y dice, oye, ese expediente técnico de obra que está en el requerimiento no es la última versión. Claro, alguien ya le filtró la información. ¿Qué sucedió? El que hizo el comité de selección que elaboró las bases copió mal o copió no la última versión del expediente técnico de obra. Ese proceso está declarado nulo, tiene un vicio. Se cayó todo tu proceso. Y pudo haber sido esto a propósito, armado. ¿Por qué? Porque obviamente si no ganaba, tenía este dato. Y si ganaba, todos calladitos. Miren, esos son casos reales. Entonces, hay que evitar eso. Independientemente de eso, cada uno de estos documentos tiene su propia lógica y tendría una clase específica para cada uno de estos documentos, ¿no? Que no tenemos tiempo, pero ya sabes que en grueso es toda esta información. Memoria descriptiva, identificación de los objetivos que se quieren alcanzar en la obra, el tema del presupuesto, el tema de la población objetivo, el tema de las partidas principales, etcétera. Especificaciones técnicas, sobre todo de un llave en mano. Esto es importantísimo para los bienes que se van a adquirir, se van a instalar, se van a montar y se van a poner en funcionamiento dentro de la obra. Planos de ejecución de la obra, el tema de identificación gráfica al detalle de lo que se quiere ejecutar. Esto de los planos, sobre todo en suma alzada o cuando la modalidad es llave en mano, concurso oferta, es fundamental. El proveedor por lo general dice, oye, pero no está en las partidas, pero está en el plan. Sí, ese muro está en el plano, esa columna está en el plano, esas puertas están en el plano, pero no está en la partida, no está en la especificación, no está en el presupuesto, está en el plano, lo haces. ¿Por qué? Porque es suma alzada. ¿Qué significa? Que el contratista vio toda la información, entre ellos los planos, al detalle, que supuestamente te dicen cómo milimétricamente tienes que ejecutar y cómo debe estar la obra, y tienes que hacerlo. No, pero yo no vi. ¿Pero qué? Mi responsabilidad como entidad es asegurar que tú veas. Yo ya aseguré porque lo puse en el SEACE, porque puse toda la información correcta.
pero tu responsabilidad proveedor era verificar, analizar, evaluar y asegurarte que efectivamente tu propuesta incluía absolutamente todo lo que tenías que hacer y eso estaba en los planos, ¿cierto? Eso es en suma alzada. Metrados, presupuesto de obra. El tema del presupuesto de obra, ya no voy a hablar mucho de esto, ya, pero puntual. ¿Qué sucede en el presupuesto de obra? Otro ejemplo, caso real de otro ministerio que tampoco voy a decir su nombre, ¿no? Miren esto. Este ministerio demoró casi como 4 años, cuatro años en poder contratar la obra. ¿Cómo así? El primer año aprobó el expediente técnico de obra, ya, y el valor referencial era de 320 millones de soles, ya. Pasaron 6 meses. Ese es con la norma antigua, ¿no? La anterior. Ahora es 9 meses la vigencia, pero anteriormente era 6 meses la vigencia del presupuesto. Entonces pasaron 6 meses y se venció su valor referencial. Volvieron a actualizar el presupuesto de obra y ya no era 320 millones, eran como 340 y tantos millones. Pasaron otra vez 6 meses, todavía no había modificado la norma y no lo convocaron. Volvieron a actualizar el presupuesto de obra. Finalmente así hicieron como 5 veces. Pasaron como 4 años y pasó de 320 y tantos millones a 415 millones y algo así. Caso real. De 320 y tantos millones a 400, a más de 400 millones de soles. Solamente en actualización de presupuesto, actualización de presupuesto, actualización de presupuesto, actualización de presupuesto. ¿Por qué? ¿Por qué no convocaron? Y la pregunta para ustedes sería, de la red, obviamente acá hay algo extraño, ¿cierto? Como mínimo, si no sé el detalle de estos temas, pero ya sé que hay algo extraño ahí, porque tu cartera de proyecto de inversión el año 1 está, el año 2 está, el año 3 está, el año 4 está, y no lo convocas. ¿Qué sucede? Acá hay gato encerrado. Y más todavía porque ya hay expediente técnico que no has estado convocando. Algo pasa. ¿Qué ha sucedido? Sucede que este ministerio cada año hacía que se vencía el presupuesto y lo actualizaba. Ya pues, obvio, tenía que actualizar, ¿no? Sí, claro. Pero ¿por qué? Pagaba consultores para actualización a sus amiguitos, ¿no? Pagaba consultorías para actualizar, pagaba consultorías para actualizar, pagaba consultorías para actualizar y no ejecutaba el grueso, sino por puchitos las consultorías para sus amiguitos. Y todo para incrementar, 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 incrementar el tema del presupuesto de obra, que claro está que no era una actualización de presupuesto. Y encima, no era una actualización de presupuesto, tú y yo lo sabemos. ¿Qué cosa en verdad era? Estaban cambiando el proyecto, ¿cierto? En cuanto a los componentes de la obra. Es decir, ya no era una actualización de presupuesto, era una nueva aprobación de expediente técnico de obra. Yo llegué en esa época, obviamente me reuní con todos ellos me contaron una novela hindú, ¿no? Casi llorando, sí, que eso, tonterías. Esto no es actualización de presupuesto, este es un nuevo expediente técnico de obra, se sientan, se corrige, se analiza, se evalúa, se pone el presupuesto correcto, se sale. Punto. Nada que otra vez se vence el valor referencial. Y salió, ¿cierto? Entonces, pero ahí está la robadera. ¿Cómo pasas un proyecto de 320 a más de 400 simplemente porque estás actualizando por más de 4 años? Una super jugada, ¿cierto? Super jugada que hay que evitar. Esto con el tema de los presupuestos de obra que son súper delicados. Ahí la red tiene que estar mirando. ¿Cuántas veces modificaste tu expediente técnico de obra? ¿Cuántas veces actualizaste tu presupuesto de obra? ¿Cuáles son los sustentos por los cuales no convocaste? Si la vigencia ahora es 9 meses, ¿cómo es posible el grado de ineficiencia que puede haber una institución que se demore más de 9 meses en convocar una obra si ya tienes expediente técnico aprobado? No tiene sentido, ¿cierto? Por donde lo mires. Pero lo tonto, disculpen la expresión, es que el mismo MEF, a través de la Dirección General de Abastecimiento, con esta nueva norma, le puso 9 meses. Ese es peor todavía, porque es como que has legalizado e institucionalizado la ineficiencia en el país. Pero eso, independientemente que sea normativo, es el máximo. Nosotros
que obviamente estamos buscando eficiencia e integridad en el tema de las obras, ¿qué debemos hacer? Buscar optimizar los plazos. Obviamente no son 9 meses. ¿Y cuál es el tiempo óptimo, Manuel? ¿Cuál debería ser si no son 9 meses, si no son 6 meses? Si somos eficientes, porque el grueso del trabajo está ya hecho con el expediente técnico, nos podríamos demorar 3 semanas en convocar la obra. 3 semanas versus 9 meses. Ya, ok, no somos tan eficientes, Manuel, pero queremos ser medianamente eficientes. Un mes, tírate. Un mes. Pero 9 meses ni a balas. ¿Ya? Ahí la red tiene que entrar porque es algo muy común en todos los proyectos de inversión y dentro de ellos en las obras. ¿No? Es una recomendación que daría. Bien, hay un montón ahí de información, pero como nos va a ganar el tiempo, vamos a entrar más bien aquí, ¿ya? Y después nos vamos ya a los estándares. ¿Les parece? Comenten, pregunten, no quiere decir que todos concuerden conmigo, ¿ah? Nada que ver, ¿ya? Entonces pueden, de hecho, diferir o con confianza. Mientras se animan, voy tomando mi cafecito, ¿sí? Bien, mientras se animan, voy hablando. Miren, uno de los temas también que son importantes en actos preparatorios es el sistema de contratación. Esto es súper importante. No, Manuel, suma alzada y ya está. No. Precio unitario y ya está. No. Sistema mixto, pues ya para nadie. No, no, así no son las cosas, pues, ¿cierto? Obviamente, cada uno de ellos tiene su propia lógica y hay que saber identificarla correctamente. Porque si no sucede esto, este es otro caso real, de otro ministerio, para graficarlo y para que lo entiendan mejor la magnitud del problema que se genera cuando utilizan mal el sistema de contratación. Esta es la obra pública más grande del país. No voy a decir cuál, ¿ya? Pero me imagino que ya saben cuál es. No es una concesión, ¿eh? Es la obra pública más grande del país. Ok. Ah, acá Alex ya preguntó algo, antes de seguir con lo que estaba queriendo decir. Pregunta, ¿no? O comenta. En el caso de contrataciones, a veces el problema es que los comités de selección conformados, ¿no? ¿Dónde está? Conformados tienen varios procesos a la vez y como son autónomos, lamentablemente dilatan los tiempos y hay demoras. En ese sentido, ¿qué se puede hacer? Muy bien, concuerdo contigo, Alex. Y una de las cosas que se quiso hacer, estuve yo en las últimas reuniones multisectoriales con los amigos del MEF, ¿no? Con la DGA, viendo la normativa de contrataciones, la que ya está prepublicada y está en el Congreso ahorita como archivada, ¿no? Y espero que en verdad no la aprueben, ya porque está otra vez, tiene muchas deficiencias. Pero ¿por qué menciono esto con lo que acabas de consultar? Porque en esas reuniones con los amigos del MEF discutimos, entre otras cosas, que la figura de los comités, disculpen, no sirve. Disculpen la expresión, ¿ya? No ayuda, no sirve, no funciona. Más de 20 años con esa figura de los comités no funciona. Simple, así de simple. Uno, por lo que muy bien dices, dilata. Dos, porque no conocen. Tres, porque inclusive no trabajan. ¿Por qué? Porque cuando vienen consultas, observaciones, ¿qué hace el comité? Se lo pasa al área usuaria. Y entonces, ¿para qué estás tú si no vas a decidir? Porque se supone que el comité tiene tres integrantes, dos en obras, dos que tienen conocimiento técnico y uno de logística. Pero no, no sirve. Lo pasan de frente al área usuaria para que opine y sobre eso emiten su opinión. O sea, no, no, no funciona. Con la nueva normativa, lo que el MEF está añadiendo es, va a todavía existir comités, malazo, pero le están aumentando el tema de los jurados, que es otra alucinada del MEF sobre estos temas que vamos a ver cómo lo... Bueno, yo creo que no van a aprobar esa ley y espero que no la hagan, ¿no? Pero a tu pregunta, ¿no? A tu pregunta, mientras existe esta norma sobre la obligatoriedad de los comités, por supuesto que hay que cumplir la norma. Nosotros somos los primeros en cumplir la norma, debemos ser. Y nosotros como red tenemos que asegurar que el comité exista, que cumpla sus funciones tal cual, por más que obviamente estemos en desacuerdo sobre esa ley que está mal hecha, ¿no?
Pero para lograr eficiencia del comité, porque esta terminología de autonomía y solidariamente responsables van de la mano. Sí, son autónomos, pero son solidariamente responsables. Si no estás de acuerdo con una decisión, ponla por escrito en actas y sustenta. Si no está el sustento del comité o del miembro del comité de por qué tomó una decisión, esa es una falta administrativa y que puede ser denunciado al comité. O sea, el comité no puede irse a extremos, tiene que andar de acuerdo a la ley. ¿Qué quiero decir? No puede decir, no, 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 y no, no me interesa, no, no se aprueba y punto. Oye, pero te estoy ayudando porque acá hay opiniones del OCE, acá hay resoluciones del OCE, acá hay pronunciamientos. No, 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 no. Soy autónomo, pero eso no es la autonomía. Te estoy ayudando porque para que justamente tú analices, no te estoy diciendo cómo decidir, analízalo. No, pero tampoco te puedes ir al otro lado. Hay comités que dicen lo siguiente, eh, al secretario general, ¿no? Jefecito, ¿cómo quiere? ¿Quién quiere que gane la buena pro? No, pues tampoco, ¿cierto? Ambos aspectos son incorrectos. La autonomía implica tomar decisiones, sí, pero dentro del marco de la ley. Y recuerden que en contrataciones, por eso les decía hace un momento que me lo tienen que hacer acordar, ese buscador de opiniones por artículo es importante. Porque de esa manera todos los que tienen que ver con contrataciones entran al tema, ven cómo el OCE ya opinó. El OCE se equivoca también en varias cosas, ¿no? Pero mal o bien es el organismo técnico especializado. Hay que hacerle caso, ¿cierto? Bajo un Estado de Derecho es el competente y por supuesto que hay que escucharlo y por supuesto que hay que tomar como referencia esa información técnica que nos da. Y tienes esa información, es pública. Entonces, eso va a permitir objetivizar las decisiones del comité y que no deberían trabarse, ¿no? Que lamentablemente sucede. ¿Ya? Solidariamente responsable, correcto, dice. Sí, pues hay todo un tema ahí, ¿no? Bien, vamos cerrando el tema porque si no nos va a faltar tiempo. Este tema es importantísimo. Y simplemente voy a decir el ejemplo para que grafiquemos la importancia de esto. La obra pública más grande del país se hizo por concurso oferta. ¿Qué significa? El que hizo el expediente técnico, ese también construyó en base a su propio expediente técnico. Me señalo yo haciendo gráfico que es un ejecutor, ¿no? No es que yo lo haya hecho. Ok, entonces el que diseña también construye. Ese es concurso oferta. Ok, pero ¿qué hicieron? Pusieron precio unitario el sistema. Eso es ilegal. Acá, en España, en China, en Estados Unidos, en Chile, hasta en Venezuela, que todo es ilegal, es ilegal. Disculpen los amigos venezolanos, si es que hay ahí, ¿no? Entonces, es ilegal, pero acá se hizo así. ¿Qué permitió esa irregularidad? Que la obra pública más grande del país, que iba a costar más de 470 millones de dólares, pasara en liquidación a más de 900 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que hubo un descalce solamente por utilizar el sistema que no correspondía de más de 2.000 millones de soles en una obra, en una. Hay muchos gobiernos regionales que ni siquiera tienen dos Para mil allá. millones al año. Imagínense, es tremendo el daño que se puede generar por malutilizar el sistema de contratación. Entonces, bueno, hay todo un tema de teoría y ejemplos y todo lo demás, no hay mucho tiempo, pero ahí hay que echarle ojo, amigos míos, con mucho cuidado. Bien, dicho esto, vamos a entrar ahora a ver los estándares rapidito, ¿cierto? Pero ya habiendo visto este tema, pues, eh, del abreboca, pues, del tema de obras, ¿no? Que es tan importante, ¿ya? Bien, vamos, ah, no, esto no es. Ah, podría ser esto también, de hecho, pero ustedes tienen la guía de los estándares, ¿cierto? Que se les ha facilitado a su correo, pero si no, también podemos verlo de esta manera, ¿ya? ¿Dónde estamos? Uy, ya lo cerré. Aún no tienen la guía, dice Ceci. Ya, no hay problema, Ceci, pero igual este de acá que voy a hacer ver es un material. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda?
pasó? ¿Qué pasó? Uy, no lo encuentro. Lo cerré, no sé por qué. Ahorita lo abrimos. Un momentito. Mientras ustedes se animan en preguntar y comentar, háganlo por favor, mientras yo me bajo el documento de la nube, porque no sé por qué no lo he bajado. No. Yo tengo la guía descargada, si quieres te ayudo a presentarla. Genial, sí, porfa. Ok. Aunque ya la descargué también. Tranqui. Ah, ok, ok. Ahorita lo pongo en pantalla. Entonces, descargar, acá está. Listo. Cierro esto y ya está. ¿Qué pasó? Un momentito. Hasta que abre. Ya está, ya abrió. Ya está. Lo están viendo, ¿cierto? Sí, Bien, está. bien. Vamos a ver entonces la guía. Esta es la guía de estándares de integridad que se les va a facilitar, ¿no? Ya sabemos que son 15 estándares. Hay toda una explicación súper bueno y en síntesis en este documento de cuál efectivamente, qué significa, ¿no? Qué pueden realizar las entidades públicas para cumplir estos estándares, qué hace el proyecto TPI USAID para fomentar el cumplimiento de estos estándares. Y son 15 estándares. Los 5 primeros tienen que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora porque tiene que ver con el tema de actos preparatorios. ¿El proyecto de inversión pública cierra brechas y es de interés público? Está clarísimo que tenemos que saber eso. Y por tanto, ¿a dónde recurrimos para ver si este proyecto de inversión cierra brechas y es de interés público? El segundo, vamos a ir viendo por partes, ¿ya? Gestión integral de riesgos durante la ejecución de inversiones, presentación oportuna de la declaración jurada de intereses, calidad de expediente técnico y acuerdos de colaboración público-privada. Vamos a desarrollar esos 5 rapidito. Entonces, el primero, el proyecto de inversión pública cierra brechas y es de interés público. El estándar entonces es, el proyecto de inversión pública cierra brechas de infraestructura y busca brindar servicios públicos oportunamente a la población beneficiaria. ¿Dónde está la población beneficiaria? ¿Cómo puedo saber eso? ¿Dónde está detallado? En el sistema de seguimiento de inversión pública puedo saber cuál es el número de población beneficiaria de ese proyecto de inversión. Y obviamente ahí también puedo saber si es que efectivamente está asociada a una brecha de infraestructura prioritaria, ¿no? De la región. Riesgo. El proyecto de inversión pública no contribuye a cerrar brechas. Obviamente eso, hoy en día eso mucho ha disminuido ya, ¿ya? Ya ha disminuido bastante. Pero igual, ¿no? El populismo se quiere meter por todo lado. Así que eso que hay que evitar. Por eso, bajo esa lógica, asegurar que el proyecto de inversión pública cierra una brecha prioriza realmente tema de infraestructuras que necesita la sociedad en ese ámbito geográfico es fundamental, ¿no? ¿Y cómo lo medimos? ¿Cuáles son los indicadores? El proyecto de inversión contribuye a reducir brechas en un sector priorizado para la región. Sector salud para la región Cajamarca, obviamente es un sector priorizado y esta tiene que ver con un tema de hospital. Genial, cierra una brecha, ¿no? El porcentaje que aporta la inversión pública al cierre de brechas en un sector priorizado es mayor al 0%. Está claro que solamente el hecho de construir y equipar ese hospital ya supera el 0%. ¿Qué verifico? Registro de proyecto de inversión, formato 12A, indicador de brecha, formato F4A, seguimiento de cierre de brechas y la directiva 1 de 2019. ¿No? Ahí está. Solicitud de acceso a información pública, SAIP, y revisión del sistema de seguimiento de inversión del sistema de seguimiento del MEF. Entonces, ¿qué tienes acá? ¿No? Tenemos primero el estándar que busca que aseguremos que se cierra una brecha. Es decir, estamos priorizando, sí o no. O el gobierno regional sigue o no con el populismo barato. ¿No? En síntesis, en el buen castellano, digámoslo así.
¿El gobierno regional está haciendo populismo o realmente está trabajando cerrando brechas? Ya está. Y segundo, ¿realmente es de interés público? Claro, el interés público se asocia al tema del cierre de brechas, no necesariamente en el sentido de que los colectivos dicen, oye, yo quiero agua, yo quiero hospital, yo quiero colegio, que muy bien lo tienen que decir, claro está, ¿no? Pero sí se asocia sobre todo, ¿no? En el tema del impacto que esto va a tener en la sociedad realmente, ¿no? ¿Es de interés? Sí, porque le sirve. ¿Es de interés público? Sí, porque lo va a usar, porque se va a beneficiar, porque le va a aumentar el nivel de vida, porque le va a dar más seguridad, porque le va a dar más salud, porque le va a dar más educación, porque es lo que realmente necesita el poblador o el ciudadano en general. Porque el ciudadano, y de hecho hay muchos ciudadanos que dicen, no, oye, a mí lo que me interesa es que más bien el gobierno regional invierta en discotecas. No, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Quiero discotecas, punto. No tiene sentido, pues cierto, entonces no va por ahí, va en el sentido de que es de interés público, ¿por qué? Porque realmente impacta positivamente, realmente le sirve, realmente lo pueden utilizar y eso hay que medir, ¿no? Y está sustentado, por supuesto, en cada uno de los proyectos de inversión. Manuel, pero estamos viendo obra. ¿Qué tiene que ver con esto? Recuerden que para ejecutar una obra tienes que ver si el proyecto está declarado viable. Y cuando entres al sistema de seguimiento de inversión pública, que es público, ¿cierto? No solamente vas a ver que es viable, sino que vas a tener que entrar a ver estos formatos, ¿cierto? Del Invierte P para determinar justamente el tema de reducción de brechas y el tema, pues, de cierre de brechas en base a un tema priorizado, ¿no? Ya está. Dos, gestión integral de riesgos durante la ejecución de inversión pública. Claro, lo que se busca es toda esta problemática de ineficiencia que hay en el Estado, que lo hemos visto y que es objetivo, tenemos que empezar a corregir, ayudar a corregir. Entonces, la entidad cuenta con una matriz o plan de acción de mitigación de riesgos a fin de prevenir suspensiones, paralizaciones o retrasos durante la ejecución de la inversión. Ya sabes que hay una directiva del OCE específicamente para obras. También hay una para bienes y servicios que el OCE está utilizando, ¿no? Como plan piloto todavía. Pero hay una que ya es obligatoria y que es la de obras. Entonces, ¿tiene la entidad esa matriz? Ojo, yo no hablo de la gestión de riesgos de obra para la ejecución de la obra, esa es una, pero acá hay una matriz para la entidad, porque la entidad es la que va a gestionar. ¿Cierto? Manuel, pero la entidad gestiona en base a la gestión de riesgos que es de la misma, del mismo expediente técnico. Sí, claro, pero también tiene que hacerlo desde el punto de vista de su gestión interna, porque está clarísimo nosotros, amigos míos, que en el Estado todas las entidades demoran, por ejemplo, en pagar, en aprobar las valorizaciones, en aplicar las penalidades, en aprobar las ampliaciones de plazo, en aprobar los expedientes técnicos de los adicionales. Demora, ¿cierto? Entonces, qué importante es tener una gestión integral de riesgos durante la ejecución de inversión pública que mapee la trazabilidad de todo el proyecto y ver efectivamente en tiempo real dónde están los cuellos de botella dentro de la propia institución. Entonces, ¿la entidad cuenta con una matriz, sí o no? ¿Cuenta con un plan de acción de mitigación, sí o no? Para justamente evitar que se suspenda, paralice o se retrase la ejecución de la inversión. Las áreas vinculadas a la ejecución de inversión no identifican riesgos ni los mitigan los que afectan la continuidad. Es decir, el área de presupuesto dice, no, eso es conmigo, que quede ahí porque tengo un montón de cosas. No, pues, si es una obra priorizada de tu cartera de proyectos priorizado y no le vas a asignar prioridad, entonces, ¿para qué lo llamamos priorizado? ¿Para qué llamas proyecto priorizado? ¿Para qué lo llamas obra priorizada? ¿Por qué indicaste en el primer estándar que cumpliste con el tema de priorización para cerrar brecha de infraestructura? Si es priorizado, dale la prioridad. Por tanto, toda tu gestión tiene que estar alineada. Tesorería, contabilidad, planeamiento, presupuesto. Obviamente el titular de la entidad. El titular de la entidad no puede estar pensando más en viajar al extranjero que en ejecutar la obra, inaugurar el hospital o el colegio. ¿Cierto?
El titular no puede estar pensando más en la fiestita del aniversario de la municipalidad que inaugurar, obviamente, la pista que tanto se necesita para el comercio de la localidad. Es una prioridad. Ok. Entonces, indicadores del estándar. La entidad cuenta con una matriz de riesgos para el proyecto de inversión. El porcentaje de avance de la implementación del plan de acción de mitigación es mayor o igual a 50%. Demuestra que estás avanzando. Demuestra que lo estás haciendo. Perfecto, ¿no? Cumplimos el estándar 2. Y modo de verificación, matriz, plan de acción, mitigación de riesgos identificados. Hay una directiva de gestión de riesgos del OCE en obras y hay otra que se está socializando como plan piloto que de hecho tú ya tienes conocimiento. Solicitud de acceso a información pública de la unidad ejecutora de inversiones. 3. Presentación oportuna de la declaración jurada de intereses. Esto es súper importante. La entidad verifica que los funcionarios y servidores vinculados a la gestión de la contratación pública presentan su declaración jurada y no incurren en conflictos de interés. Con esta declaración jurada de interés, acá está también el lobby, en PCM se trabajó esto y metimos todo el tema de relacionado a contrataciones y efectivamente al tema de inversiones. Hoy en día, es obligatorio, ¿cierto? Por ese trabajo que se hizo, que todos los logísticos presenten su declaración jurada de interés. Hoy en día es obligatorio que todos los que intervienen en los procesos de compra, de licitación, concurso, adjudicación simplificada y directas presenten su declaración jurada de interés. Hoy en día es obligatorio que inclusive los árbitros que laudan y que resuelven controversias en materia de contratación estatal para obras también presenten su declaración jurada de interés. ¿Por qué? Porque la idea es que si yo, imagínate, ¿no? Imagínate, yo no es el caso, ¿no? Pero imagínate que yo fuese, mejor dicho, haya sido un asesor de Odebrecht. Eso es un caso real en la época de Vizcarra, ¿eh? De un ministro, un exministro que tuvo. No sé si se acordará. Ese exministro era o fue asesor de Odebrecht en su momento, pero ya estando como ministro en la época de Vizcarra, iba a representar al país en una controversia con Odebrecht, contra Odebrecht. Entonces, uno se pone a pensar, ¿no? Esa locura solamente se le ocurriría a un gobierno como ese, ¿es cierto? Bueno, que hemos tenido gobiernos de todo tipo y todo sabor y de todo color. Entonces, ¿pero hay un conflicto de interés? Obviamente que sí. ¿Cómo ese funcionario, que ahora es funcionario ministro, que fue asesor de Odebrecht, va a representar al país para defender los intereses contra Odebrecht? No hay forma, pues, ¿cierto? Entonces, hay un conflicto de interés. Esa es la importancia de estos temas. Tiene que saltar. Tenemos que verificar que no hay ese conflicto de interés. Hay un riesgo. Manuel, ¿pero qué quiere decir? ¿Que ese ministro cometió algo irregular? No, pero hay un riesgo, pues. Y ese riesgo hay que gestionarlo, hay que mitigarlo, hay que evitar que suceda. Entonces, por eso, sin que se le denuncie al ministro, porque no se tiene por qué denunciar, sino que hay que evitar que eso suceda, ¿no? Para que obviamente después no estemos, porque el tema de denuncia, el tema de las denuncias es algo muy arcaico, ¿no? Algo que no ha resultado en el país. Recuerden que acá todo es denuncia, 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 que está muy bien, hay que denunciar lo que hay que denunciar, es una obligación, pero eso no trae resultados y por eso todo este tema de trabajo que se está haciendo es prevención, prevención, prevención. Hay que evitar, hay que poner un paso adelante, hay que evitar que suceda, ¿no? Y eso es lo importante. Ok, indicador del Estado. Entonces, el porcentaje de funcionarios y servidores vinculados al proceso de contratación de la obra presenta su DJI mayor o igual a 50%. ¿Ok? Demuestra que todos los que intervienen en la ejecución de la obra han presentado su declaración jurada de intereses. Muy bien. Intereses personales, laborales, comerciales, empresariales, familiares. Ponlo. Funcionarios que presentan su declaración jurada no incurren en conflicto de intereses. Eso ya es otro análisis fino, más de detalle. No solamente es que verificar en el sistema que presentó su declaración jurada, sino que entrar a ver su declaración jurada y hacer ese tema de debida diligencia, ¿no? Ese tema de análisis de riesgo, tal cual, con esa información. Entonces ya sabes que ahora esa plataforma lo maneja Contraloría, ¿no? De esa manera este estándar es fundamental en el acto preparatorio. ¿Con quién te vinculas? Eso también tienes que hacer para ver que tus funcionarios todos son idóneos, estamos correctos, somos una institución saludable. Calidad del expediente técnico. 4, estándar 4. El expediente técnico, se elabora bajo criterios de calidad, eficiencia, oportunidad y costo razonable.
Ya hemos visto en la charla inicial de esta presentación cómo de la formulación pasa al tema de ejecución y hay un descalce de casi 40%. ¿Qué sucede ahí? ¿El ETO realmente se ha elaborado bajo criterios de calidad, eficiencia y oportunidad? ¿O del ETO, del expediente técnico, pasamos a la ejecución y también hay otro descalce? Porque una cosa es de la formulación y evaluación al expediente técnico y otro descalce es del expediente técnico a la ejecución de la obra. En el expediente técnico dijeron que esto iba a costar 50 millones y al final está costando 70 o 65. ¿Cómo? Entonces, ¿podemos hablar de calidad, eficiencia y oportunidad y costo razonable? ¿No? Ok, ¿cómo vamos viendo estos indicadores? La entidad identifica las interferencias, gestión de riesgos. La entidad cuenta con la libre disponibilidad del terreno, gestión de riesgos para que no se paralice. La inversión pública cuenta con información actualizada del sistema de inversión, porque todo esto es rendición de cuentas, ¿no? Y hay que hacer análisis para verificar dónde están los cuellos de botella y los problemas que hay que levantar. La entidad informa a la población beneficiaria acerca del alcance del proyecto de inversión o todo lo tienes reservado, no quieres que nadie se entere, porque finalmente estás tapando todos los errores del expediente técnico que tú aprobaste. Porque recuerden, el que aprueba el expediente es la entidad. No, Manuel, la entidad no lo hizo el proveedor, el consultor. Sí, pues, pero ¿quién lo aprobó? La entidad. Independientemente cómo hayas hecho el expediente técnico, el que apruebe el expediente técnico es la entidad. Y cuando la entidad se da cuenta de los errores que ella misma aprobó cuando aprobó el expediente técnico, obviamente quiere ocultar la cosa. Menos información es mejor. Entonces, eso está mal, ¿cierto? El área usuaria adjunta en su requerimiento una lista de contenido mínimo del ETO, que hay todo un tema ahí de información. Medio de verificación, resolución de aprobación del ETO, expediente técnico de obra, sistema de seguimiento de inversión y un checklist de contenido mínimo del ETO que se les facilita. Y el último estándar es acuerdos de colaboración público-privada. La entidad suscribe acuerdos de colaboración público-privada para mejorar la elaboración del ETO, la integridad y la transparencia en la ejecución de la inversión. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, la sociedad civil, ustedes mismos como red de integridad, los fiscales, los jueces, la Contraloría, decir, la Contraloría, los órganos de inteligencia, nosotros mismos nos llenamos la boca, bla, 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 y nos gusta hablar de estos temas que son bien apasionantes, ¿cierto? Y porque queremos hacer bien las cosas, pero somos unos opinólogos tremendos, ¿cierto? Algunos con opiniones mejores, más o menos, otros están pensando ya en otras cosas medias raras, en fin, pero todos queremos opinar sobre este tema. Pero qué importante es, ok, hagamos acuerdos de colaboración público-privada. Eso que son tus buenas ideas, tus buenos pareceres, tus buenas opiniones, siéntate. Todos los que tienen algo que decir, colegios de ingenieros, cámaras de comercio, la Contraloría, Defensoría del Pueblo, qué sé yo, pues, ¿no? La red de integridad, por supuesto, el mismo gobierno regional, el contratista, el supervisor, ¿no? La mesa de concertación de lucha contra la pobreza, todos los que tienen algo que decir, siéntense, participen, ¿cierto? Y metan los inputs, ¿para qué? Para viabilizar, para ser eficientes, para lograr integridad. Genial, ¿cierto? Entonces este estándar es súper buenísimo, potente. La entidad conforma una mesa técnica público-privada y aprueba un plan de trabajo. La entidad suscribe un compromiso de colaboración público-privada para ejecutar la inversión pública bajo enfoque de integridad. La entidad socializa el formato de inversión pública y comparte el alcance del proyecto con potenciales proveedores a través de la página web, en reuniones abiertas, eventos institucionales participativos. Medio de verificación, acuerdo de conformación de mesa técnica, plan de trabajo para elaboración del ETO, acuerdo de colaboración público-privada para ejecutar la inversión, publicación y formato de inversión pública en las plataformas estatales, reuniones o eventos institucionales. Bien, amigos míos, yo disculpen que he corrido un poquitín, pero si no, no la hacíamos, ¿cierto? Es mucha información, pero hemos tratado de dar la pulpita. Preguntas, consultas, reclamos, quejas, con confianza. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿O algo que quieren que precise?
Muchísimas gracias, Manuel. Veo que no hay preguntas. Esperemos que todo haya quedado bastante claro. Igual esta no es la única oportunidad que vamos a contar contigo para este tipo de talleres. Vamos a seguir invitándolo. Y de repente también, si se da la oportunidad, invitarlo a Cajamarca y a San Martín, que son el grupo de personas, partes de la red, que están participando en esta sesión. Muchísimas gracias a todos y a todas. Yo no sé si podríamos prender nuestras cámaras para la foto final. Los materiales se los vamos a enviar a sus correos electrónicos, los que están registrados en las fichas de inscripción. Les vamos a compartir también la guía y vamos a continuar con este tipo de sesiones. Queríamos invitarles, no sé, María Alejandra, si nos puedes invitar para la siguiente sesión la próxima semana, el próximo viernes, mientras todos van prendiendo sus cámaras. Sí, por supuesto, gracias Cecilia. Como bien lo menciona Ceci, la próxima semana también va a haber una capacitación. Esperamos poder contar con todos y todas. También va a ser una brillante ponencia y como siempre les invitamos a seguir animando al resto de compañeros y compañeras de las redes de integridad, tanto de Cajamarca como de San Martín, para poder participar de estas brillantes exposiciones que son completamente gratis, como ya lo saben, y esperamos contar con todos y todas. Muchas gracias también, Manuel, por la brillante ponencia del día de hoy. Cecilia, María, gracias a todos amigos, bendiciones, cuídense. Muchísimas gracias, seguimos en contacto y los esperamos en las próximas exposiciones. Gracias.